Hola amigos bibliófilos, en la reseña de hoy vamos a hablar de un libro con el que mi padre terminó la temporada de evitar darme libros depresivos. El libro es Los desorientados, escrito por Amin Maalouf, publicado por Alianza Editorial y que consta de 528 páginas. Amin Maalouf es un autor bastante conocido, es libanés aunque reside en Francia y es también miembro de la Academia Francesa y además fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2010. Es una de esas personas que suele sonar algo cuando se están barajando nombres para el siguiente premio Nobel, pero muy probablemente no suele ser nunca uno de los grandes favoritos, aunque siempre tendrá más posibilidades que Haruki Murakami, que como todo el mundo sabe es el Leonardo DiCaprio del premio Nobel. Normalmente sus novelas transcurren en periodos históricos anteriores al nuestro, como por ejemplo su más famosa de las obras, que sería León el Africano, pero en este caso Los desorientados es una novela que se narra en la actualidad y es probablemente la más autobiográfica de los libros de Maalouf. Este libro me lo prestó mi padre sin que yo tuviera una idea previa de lo que quería leer o del género que quería leer, porque tras los 3 libros que ya he reseñado, pues tampoco tenía ganas de leer un libro en especial, así que mi padre me prestó este libro porque a él le había gustado y yo lo cogí porque tradicionalmente su gusto suele coincidir con el mío, pero claro, esto suele ocurrir. Como tampoco le advertí que no quería un libro que me diera ganas de suicidarme, mi padre obviamente no puso ninguna limitación al respecto. Eso no quiere decir que este libro sea depresivo, pero sí que tiene un tono melancólico y un poco triste que impregna toda la narración. El libro en cuestión nos cuenta la historia de Adam, un profesor árabe de historia, nacido en el Líbano, pero refugiado en Francia, que recibió la llamada de la viuda del que había sido su mejor amigo Murad para decirle que él mismo ha muerto y pedirle a ver si puede ir al funeral. Y entonces Adam, después de pensárselo mucho, decide ir otra vez al Líbano, que no había visitado desde hace años, y una vez allí, en primer lugar, se encuentra con una antigua amiga llamada Semiramis, que regenta un hotel, y empieza a rememorar los tiempos antiguos cuando él y su grupo de amigos, que se llamaban el Círculo de los Bizantinos, vivía en el Líbano y soñaba con cambiar el mundo, pero entonces estalló la guerra civil en el Líbano. Y el libro nos habla de eso, de los recuerdos que tiene Adam y de cómo recuerda a sus amigos y también cómo intenta volver a ponerse en contacto con ellos para revivir o recuperar lo que era su amistad. Por lo tanto, como veis, una comedia, lo que se dice una comedia, no es. Hay una historia en particular que es un poco, no graciosa, pero sí que es algo curiosa, pero en general el libro es melancólico y habla de todo lo que perdieron, es decir, todo lo que perdieron esos amigos, que eran además un círculo de gente de diversas religiones, y también lo que perdió el propio país. Quiero decir, el Líbano era considerado la Suiza de Oriente Medio y ahora está como está, por problemas muy complejos y que el libro tampoco entra a discutir. Quiero decir, sí que hace una descripción de cómo era y cómo es el Líbano y de algunas de las razones políticas y religiosas que llevaron a la guerra civil y a toda la problemática en la zona, pero no se adentra mucho en ello, tal vez por considerarlo muy complicado o porque no es la idea del libro, aunque sí que ayuda bastante a enterarte de algunos de los problemas que hay en la zona. Quiero decir, si no sabes de qué va el asunto, si no sabes cuál es el conflicto en el Líbano, entre el Líbano, Siria, Israel y todos los países de alrededor, pues este libro puede ayudarte algo, aunque no es la idea que tiene el escritor al escribirlo, sino que lo que hace Amin Maalouf es una reflexión sobre todo aquello que pudo ser y no fue, por cientos de razones que van entre lo personal, a lo político, a lo religioso, a que las personas algunas veces son mezquinas o eligen mal. Y con todo ello
te retrata no solo al personaje principal, que es Adam, sino a todo su grupo de amigos, cada uno con su pasado, sus ideas y sus causas para quedarse o dejar el país, porque además de la narración principal de Adam, lo que tenemos son los demás personajes contándole todo lo que les ocurrió en ese tiempo y más adelante, bien personalmente o bien mediante cartas, hasta que al final tienes una visión en conjunto de todos ellos. Y lo cierto es que a mí me terminó dando pena, o sea, me terminó dando mucha pena todo ese grupo de personas que en lo que viene siendo la flor de su vida, cuando tenían todas esas esperanzas y sueños, vieron cómo su mundo estallaba enfrente suyo, y algunos tuvieron que decidir irse y otros esconderse, y unos pocos pues unirse y tener que apechugar con lo que suponía pues participar en la guerra civil. Y como siempre en los libros de Amin Maalouf hay un crisol de religiones, porque este grupo de amigos estaba compuesto por personas de diversas religiones, cristianos, musulmanes o también un judío, y también tiene esa necesidad de intentar establecer un diálogo de civilizaciones, o como quieran llamarlo. Sí que tiene este libro un intento de intentar entender por qué ocurre, intentar tender puentes entre las diversas religiones, y también tiene ciertos momentos casi filosóficos en los que los propios personajes se hacen preguntas e intentan contestar a las mismas sobre si es posible que haya realmente una solución a todo esto, una solución al conflicto en la zona. Lo consiguen llegar los personajes a una conclusión respecto a esto. Bueno, pues para eso tendréis que leer el libro y llegar al final, que en un principio parece que es un final un poco brusco, pero luego cuando te paras a pensarlo, una vez que has terminado el libro y pasa un tiempo y lo vuelves a analizar, lo cierto es que el final es bastante adecuado como es. Así, sin spoilear ni nada, sin hacer spoilers, diré que este final sí que te deja un poco pensando, o al menos no te deja completamente indiferente. A mí el libro me ha gustado, incluso con ese tono melancólico que se gasta, y lo cierto es que lo puedo recomendar a cualquiera que quiera un buen libro, una lectura reposada y que tenga curiosidad sobre el tema, sobre el Líbano y la zona, y también, no sé, que quiera reflexionar también sobre las diferentes religiones y cómo pueden llegar a convivir, y que en general quiera, pues no sé, una historia bastante sentimental sobre la pérdida y sobre los sueños rotos. Por supuesto, si alguien quiere algo movido, algo con muchas aventuras, acción, ciencia ficción, yo qué sé, la historia de un golem que se crea una mafia de gnomos para gobernar Las Vegas, pues no, ¿vale? Este es un libro que no es de género, sino lo que se considera literatura general, es decir, literatura de hombres hablando de sus problemas y probablemente de su momento de pitopausia. Pero teniendo esto en cuenta, es un buen libro, a mí me ha gustado, y si tenéis un momento reposado en el que queráis filosofar un poco, pues lo puedo recomendar. Y eso es todo por hoy. Ya sabéis, like, dislike, comentarios abiertos, y hasta la próxima.